Muchas gracias. En caso de que hayan enviado alguna pregunta, la compartiremos con nuestro presentador. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra primera oradora principal de esta conferencia. Le solicito que por favor le demos la bienvenida a Raisa Banfield. Muchas gracias. Raisa Banfield es presidenta de Fundación Panamá Sostenible, directora de Desarrollo Sostenible y vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá. Con una destacada trayectoria en planificación urbana, Banfield ha liderado iniciativas como el Plan Maestro para el Desarrollo de la Ciudad de Panamá. Como fundadora y presidenta de Sustainable Panama y directora ejecutiva de CIAM, ha promovido soluciones alternativas para combatir el daño ambiental. El activismo de Banfield se extiende a la cofundación de organizaciones comunitarias y la producción del influyente programa de televisión ambiental Nuestro Planeta. Con una licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Panamá, aporta una gran experiencia a la discusión de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, la más cordial bienvenida a mi país, a cada uno de los participantes de este evento que nos visitan. Agradecer la cordial invitación que me hicieran para exponer en la mañana de hoy. Y por último, pedirles disculpas por considerarme no experta en la materia. He visto antes de mí una serie de expertos que han hecho análisis profundos de eventos marino-costeros, de temas, análisis geográficos. Yo soy una arquitecta y hace 20 años estoy involucrada en la temática de la defensa medioambiental por las circunstancias que los seres humanos vivimos de cara al cambio climático y todas sus consecuencias. Esto me ha involucrado en una serie de acciones también a nivel de comunidades, organizaciones ambientales, estudios multidisciplinarios. En la actualidad me encuentro estudiando una maestría en diseño de paisaje aquí mismo en Ciudad del Saber, en la Escuela ISMUS, justamente para entender estas dinámicas y cómo podemos adaptarnos como seres humanos a estos cambios naturales, inducidos y acelerados precisamente por nosotros seres humanos. Así que con mis disculpas por delante, lo que pretendo hacer con ustedes es una conversación, un análisis basado en un recorrido empírico de las experiencias que hemos estado viendo en un país como el nuestro, Panamá, que privilegiadamente tiene costas en el Caribe y en el Pacífico. Y precisamente porque también nuestra riqueza, uno de nuestros mayores motores económicos es el desarrollo turístico y muy enfocado en el desarrollo, en el turismo de playas, hemos estado haciendo cosas que hoy nos están pasando la factura y un poco es lo que vamos a compartir hoy. Yo traía aquí un videíto que me parece importante, pero no sé si me va a dar el tiempo, que habla de la biodiversidad de América Latina. Me parece importante ponernos en contexto porque aquí no estamos hablando de agua y arena, aquí estamos hablando de vida humana, vida ecosistémica y es lo que es el común denominador en América Latina. Mis colegas allá, ¿me pueden dar play en ese video, por favor? Dura 4 minutos no más. Si es complicado, sí se puede, ahí en el link de YouTube. Es un video preparado por un ente del Sistema de Naciones Unidas, pero es precisamente para que nos paremos en el contexto donde estamos. ¿Es complicado? No se puede, dice que no se puede, después les comparto el link, pero sí es importante que analicemos ese contexto. Estoy tratando de darle play, de pasar. ¿Qué estamos haciendo? Ya, me hacen señas, no entiendo. Pero yo voy a... Ahí está el video. ¿Tiene audio el video? Ay, gracias, muy amables, gracias. América Latina y el Caribe es una región excepcional del planeta, poseedora de diversos climas y ecosistemas que existen en el mundo y de lugares emblemáticos por su icónica diversidad biológica, como el Amazonas, el Golfo de California, las Islas Galápagos, la Patagonia chilena y argentina,
o los arrecifes del Caribe. Alberga una enorme cantidad de especies y variedades de fauna, algunas únicas, y la mayor diversidad de flora, lo que representa una extraordinaria diversidad biológica o biodiversidad. La biodiversidad sustenta la vida en la Tierra debido a los bienes y servicios que proporciona, resultado de procesos ecológicos y evolutivos como la generación de oxígeno, la formación del suelo y la regulación del clima. Tiene además un valor económico, escénico, cultural e intrínseco. Sin embargo, la conservación de los acervos naturales en América Latina y el Caribe presenta una gran paradoja. Por un lado, más del 20% del territorio está destinado a áreas naturales protegidas. Por el otro, es una de las regiones con mayor tasa de deforestación, lo que amenaza severamente su existencia en el mediano plazo. El deterioro y la destrucción de las áreas boscosas tienen consecuencias significativas para las actividades económicas y el bienestar de la población. Los procesos de deforestación son el resultado de un cambio intenso del uso del suelo, derivado de diversas presiones económicas, sociales y ambientales íntimamente relacionadas con una compleja matriz de factores económicos y sociales. Estos factores están directamente relacionados con un modelo de desarrollo que establece relaciones peligrosas con los acervos naturales. La exportación de recursos naturales renovables y no renovables fue la base del auge económico de las últimas 2 décadas. Sin embargo, también generó efectos colaterales negativos que están erosionando las propias bases de sustentación de la dinámica económica y social actual. En este contexto, el cambio climático es una amenaza más que integra e intensifica sinérgicamente los factores que contribuyen al deterioro de bosques, selvas y biodiversidad. Por el contrario, la mantención o el incremento de zonas boscosas nativas ayuda a mitigar los efectos negativos y la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación global y regional sobre la pérdida de la biodiversidad, las medidas de política pública para preservarla son aún claramente insuficientes para revertir esta dinámica perversa. Es preciso un cambio de modelo de desarrollo enérgicamente impulsado desde ahora y mediante múltiples estrategias que reconozca que los bosques y la biodiversidad tienen valores económicos y de bienestar social fundamentales para garantizar la calidad de vida, además de un valor intrínseco. Es necesario generar incentivos coherentes y positivos, ampliar los usos y servicios, las cadenas de valor y los mercados, y priorizar actividades económicas sostenibles. En América Latina y el Caribe, hay numerosos casos de éxito en el manejo sostenible y diversificado de los bosques por comunidades locales, como el de empleo de plantas para usos medicinales, alimenticios y gastronómicos, la elaboración de artesanías y el ecoturismo, así como el pago por la prestación de servicios ecosistémicos al tiempo que se mantiene la complejidad estructural de los bosques. Es así que debemos asumir el desafío de ser una de las regiones más biodiversas del planeta, que culturalmente se ha desarrollado en torno a sus recursos naturales y genéticos, el conocimiento tradicional y los paisajes, para armonizar, coordinar y construir políticas públicas coherentes con los desafíos del cambio climático y del siglo XXI, que reconozcan la importancia ética, económica y social de los bosques y su papel en su subsistencia futura, las formas de vida y las culturas que habitan nuestro territorio. Armonizar, construir y coordinar políticas públicas y acciones coherentes con toda esta riqueza en biodiversidad que representa nuestra región. Vuelvo a lo que digo al inicio, somos mucho más que arena y agua. Y estamos en medio, si quitamos el link para pasar a la siguiente, estamos en medio de una riqueza biodiversidad amenazada y que está totalmente conectada desde lo que ocurre en los ecosistemas más básicos a los más complejos, desde el fondo marino a las cimas de los cerros y montañas. Enfocándome en el territorio que más o menos conozco mejor, que es mi país, este es el mapa de vulnerabilidad climática de Panamá, donde están la combinación de vulnerabilidades estudiadas en los escenarios climáticos en incremento de temperatura, afectación a la biodiversidad de las lluvias, y de elevación de nivel del mar. Mayormente son las costas del Caribe las que van a sufrir mayor afectación por los distintos elementos de consecuencias climáticas y unos puntos críticos en las zonas del Pacífico. Justamente estos puntos críticos en el Pacífico y en el Caribe
coinciden, donde tenemos los rojos más intensos, casi marrones, coincide con las zonas de alto potencial de desarrollo turístico costero. Entender los ecosistemas como parte de un todo es entender que los océanos no son solamente agua y arena, y además ocupan gran cantidad de nuestro territorio. Hay procesos de exploración que todavía no están sustentados las acciones que se están dando, pero que ya las consecuencias a la afectación de la fauna marina, de los ecosistemas marinos, las estamos experimentando. Estamos ya viviendo las consecuencias de hábitats degradados que afectan en la productividad pesquera, por ejemplo, o que afectan las configuraciones costeras. La extracción de arena está afectando cauces aluviales y por distinta índole, a veces simplemente para reconformar costas o por la minería submarina en sí misma. Al final, todas las especies de nuestros ecosistemas requieren de un hábitat y el hábitat submarino no es menos importante que el hábitat en tierra firme o costero. La mayoría de los cauces que tenemos bajo el mar son hábitats claves para la biodiversidad marina, que además sustenta el resto de la biodiversidad planetaria. Los recursos marino-costeros van más allá de lo que vemos en la superficie. Aquello que no vemos bajo el mar es parte de la sostenibilidad de esos recursos costeros. Entonces, a veces pensamos que lo que no vemos no se afecta, pero lo que no vemos sustenta aquello que vemos. Aquí un par de gráficas de algunos estudios que se han estado realizando, donde hay que reconocer, hay poca información todavía, que cuál es el efecto en los taludes submarinos cuando se extrae un montículo, un banco de arena, y cómo ese vacío tiende a ser llenado por las corrientes para buscar su equilibrio. Donde existe un vacío, el ecosistema busca una compensación. Y en esa compensación se afectan los sistemas costeros. Similar a lo que vemos en los ríos, cuando se extrae de la cubierta, de los cauces hídricos, sea piedra o arena, y esta afectación tiene consecuencias en las costas, en las riberas, donde caen los árboles, similar a eso ocurre en las profundidades del mar. En las zonas marinas profundas tenemos bancos que se forman a través del oleaje, las corrientes y los vientos. Y esas configuraciones van teniendo cadenas de consecuencias hasta tierra firme. Cuando se afecta uno de estos eslabones, se afecta toda la cadena. Esto es alguno de los cambios que ocurren a nivel de lo físico, la calidad de agua, los ecológicos. Y lo más grave, que si somos los seres humanos los últimos en las cadenas ecológicas, somos los más vulnerables a estos cambios, porque además estamos reemplazando ecosistemas naturales para poner el hábitat humano en lugar de esos ecosistemas, y son los primeros que se vulneran cuando ocurren los eventos naturales, como huracanes, tsunamis, vendavales. ¿A quiénes golpean? A nosotros, los seres humanos, que reemplazamos la línea de defensa natural para ubicarnos en su lugar. Hay que llamarle por su nombre. La extracción de arena submarina para restaurar playas es minería submarina. Al final ignoramos que ese fondo de mar es todo un mundo de sitios de anidamientos de distintas especies, desde las más grandes y reconocidas a las más ínfimas, pero que forman parte de una cadena ecológica que sustenta nuestra vida a través de nuestra alimentación, primero que todo, y de la estabilidad de los ecosistemas. Igual que pasa en un bosque tropical, donde en apariencia, cuando solamente eliminamos el sotobosque o las especies menos importantes a nuestra consideración y mantenemos los árboles de más importancia, esa cadena se ve afectada y cae.
a mediano o largo plazo, porque depende de una red estrecha de relaciones que lo mantiene viva y funcionando. Igual pasa en el mar. Afectamos un banco de arena, afectamos un ecosistema, afectamos una configuración que se va a reflejar en la costa donde habitamos. Como decía, hay pocos estudios todavía de las consecuencias de los movimientos de excavación y extracción de bancos de arena submarina a distintas profundidades. Pero sí podemos estar viendo la aceleración de fenómenos o la intensificación de fenómenos marino-costeros, como el mar de fondo, por ejemplo, que cada vez está arreciando con más fuerza, porque se está sumando a otros eventos e interacciones con el ser humano. Voy a poner un par de ejemplos de lo que hemos estado viendo en Panamá con la extracción de arena submarina frente a la costa abajo colonense. Un sitio maravilloso, el Mar Caribe tiene un oleaje muy bajo con respecto al del Pacífico, nosotros podemos vivir los dos, y aquí la variación va entre 50 centímetros, 1 metro cuando mucho. Sin embargo, lo que hemos experimentado los últimos 10 años, luego del inicio de extracción de arena submarina frente a las costas abajo colonenses, es la intensificación del oleaje que ya parece oleaje del Océano Pacífico, nada característico del Caribe. En este caso, en la costa del Pacífico, este es un caso de playa Costa Esmeralda, en el Pacífico panameño, y estas son fotos alrededor del 2010. Arena blanca, bastante llana la costa, un oleaje bastante predecible, de acuerdo a sus proyecciones de alta y baja marea, sin ninguna afectación. Se empezaron a dar intervenciones en distintos puntos de la costa, además de extracción de arena submarina bastante cercano a ese lugar, en Punta Chame, y hoy, en el año 2023, pasamos de una arena consolidada, compacta, estable, a una costa llena de piedras. ¿De dónde llegaron esas piedras? Aún no lo sabemos. Pero hoy ya no es una playa de arena. En menos de 10 años se convirtió en una playa de piedras. Esa es hoy Costa Esmeralda. Ha variado su configuración, el oleaje mucho más agresivo, tiene banderas de alerta con mayor frecuencia que antes y no le podemos achacar eso exclusivamente al cambio climático. El cambio climático está relacionado a la acción antropológica y esa se verifica día con día en todas las acciones sobre la costa. Ese es el oleaje de Costa Esmeralda hoy, donde se entiende en la superficie que en la búsqueda de ese ecosistema costero y submarino, de buscar su equilibrio, se afecta hoy de esta forma. Hoy el mar entra donde antes no llegaba. Esto es en Playa Blanca, también en el Pacífico. En el 2010, esa era la playa, arena nuevamente consolidada, un oleaje estable, y hoy el mar entró más allá de la costa. Y no tiene más que ver con la elevación del mar por cambio climático, según los estudios. Ha sido las alteraciones costeras que hemos estado realizando que ha afectado el comportamiento de las mareas y de su oleaje. Otra noticia, en otro punto, en este caso, mire cómo afectamos todo el sistema de manglares, reemplazamos nuestros manglares por incluso vegetación foránea, porque se ve más bonito, es más exótico. Entonces hacemos los paisajes como mejor nos parece a los arquitectos, y esa desconfiguración del ecosistema costero ha permitido que el mar entre allá donde antes no. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos donde la playa no es tan atractiva a la vista, pero es mucho más estable su consolidación y permite todavía el uso turístico. Por ejemplo, en esta playa se mantiene el banco de arena casi natural existente y
el mar mantiene su equilibrio. Más allá al fondo de la imagen podemos ver que se mantiene todavía el manglar, la línea costera natural. Esta es una playa natural donde apenas se hicieron unas chozas en la parte alta del banco costero, del banco de arena costero, y eso permite que la playa sea utilizada con menor riesgo que en aquellas playas que han estado intervenidas para lograr efectos más atractivos urbanísticamente. Nuevamente el Caribe, aquí vemos cómo han traído arena de otro lugar para aplanar, para alinear, para darle un espacio a lo ya construido. Sin embargo, esto ha traído afectaciones donde el agua en otros puntos, donde no se ha hecho la intervención, entonces busca entrar y hemos visto cómo ha erosionado la carretera, ha afectado el alineamiento costero, arrastra otras cosas de otros puntos de donde se hacen las intervenciones. Entonces, aquí también hay que hacer como un mea culpa en donde los seres humanos con el conocimiento nos sentimos con el poder de intervenir y de dominar la naturaleza. La naturaleza nos está demostrando día con día, año con año, que no hay poder superior a ella. El nuestro no es capaz. O entendemos y empezamos a funcionar con y como ella, o simplemente ella retoma y reclama lo suyo como se conoce. Al final, no importa si vivimos en una montaña o vivimos en la costa, nuestra vida depende de los océanos y de los ecosistemas que lo conforman. Cualquier intervención que hacemos es una intervención al equilibrio ecosistémico del cual dependemos. Y estoy hablando no como bióloga, estoy hablando como arquitecta, que nos enseñaron y nos formaron a intervenir la naturaleza para acomodarla a las necesidades de los seres humanos. Pero la vida no me ha dado suficiente tiempo y espacio para invalidar esa teoría de que podemos dominar lo que la naturaleza ha creado y ha dado forma. Muchísimas gracias. No sé si existe alguna pregunta. ¿Salen allí? Ay, qué buena pregunta. ¿Cuál es el margen de acción de los gobiernos locales ante la erosión costera? No sé en sus países, pero en el nuestro es nulo. Nulo. No sé si tenemos alguna autoridad local de mi país aquí o alguna autoridad nacional. ¿Ustedes son de qué municipio? Del Ministerio de Ambiente. Tenemos una autoridad nacional, el Ministerio de Ambiente. Aquí habla de la autoridad de gobiernos locales. Los gobiernos locales, Panamá es un país muy centralista, ¿no? Donde todo lo tiene que resolver el presidente de la República. Y recientemente se empezó a implementar la ley de descentralización para darle más autonomía a los gobiernos locales, a que empezaran a incidir en su territorio. Pero lo primero que tienen que hacer los gobiernos locales es ordenar el territorio, entendiéndolo ecosistémicamente. Eso no ha sucedido. Entonces, los pobladores llegan a los gobiernos locales con sus inquietudes, sus problemáticas, y el gobierno local te dice, por ejemplo, una concesión de arena submarina, ay, es que eso no lo decidimos aquí, eso lo decidieron allá en la capital. El Ministerio de Ambiente avaló la concesión del Ministerio de Comercio e Industria. Y el gobierno local se encuentra totalmente impedido de actuar o de tomar sus propias acciones. En el mejor de los casos pueden llegar a ciertos diálogos, pero a pesar de que el Ministerio de Ambiente está generando muchísima información sobre los escenarios climáticos, sobre las vulnerabilidades costeras, sobre los riesgos a mediano y largo plazo, esa información no se está transversalizando para actuar en dinámicas acordes a la vulnerabilidad costera y con los gobiernos locales. Hay que hacer ese reconocimiento, es mejorable, es corregible y es un desafío que tenemos que asumir. Hola, una pregunta. ¿La minería de arena es legal acá en Panamá? Esa es una buena pregunta. Porque, nosotros acabamos de hacer un libro que va sobre la minería de arena, publicado. De hecho, mañana voy a hablar sobre él.
Y una de las cosas que me genera curiosidad es que en la gran mayoría de sitios, cierto, hay tres factores que llevan a esa minería: la urbanización, utilizarlo por lo que tú mencionaste para tratar de rellenar playas como tal, y todo lo que se hace en el ámbito ilegal. Entonces, la pregunta que te hago es precisamente porque me genera mucha sorpresa, por ejemplo, con lo que acabas de decir. Pareciera que la minería es legal, se puede hacer, y ante eso, si no se tiene la información, pues no sé si son conscientes del impacto que eso genera, ¿no? Porque la Sí. minería es nefasta, la minería de arena es nefasta. Bueno, hay que partir diciendo que Panamá está validando la minería metálica a cielo abierto en medio del corredor biológico mesoamericano, cosa totalmente incongruente con nuestra condición de carbono negativo. Partiendo de ahí, estamos muy mal. ¿Ya? Eso en el ámbito de la metálica. En el ámbito de la no metálica, Panamá tiene unas normativas para la extracción de arena y habla de la extracción de arena continental, de los bancos de arena continentales, de roca, para la construcción, etcétera. En teoría, la arena costera y la arena submarina no debería darse. ¿En qué momento nos perdimos? Yo no sé, pero nosotros vemos barcos de arena, barcazas, extrayendo en la costa abajo, y recientemente, hace 10 días, que es la gran discusión que se ha estado dando, una solicitud de extracción de arena submarina por 14.000 millones de metros cúbicos para los próximos 20 años, frente al sitio de Portobelo, Patrimonio de la Humanidad, en el Caribe. Esa solicitud, a mi juicio, era para decir, señores, disculpe, pero esto es incongruente con todas las condiciones del sitio. No, fue a consulta pública y siguió los procesos administrativos para validarlo o no. El hecho que se considerara como una posibilidad es grave, gravísimo, por todo lo dicho y por todo lo que no conocemos que puede pasar. Además, que ese sitio está identificado dentro de los mapas de escenario de cambio climático como vulnerable por elevación de nivel del mar. Si ya es vulnerable por la misma condición climática, más que tú permitas la extracción de arena de esa condición, vas a borrar Portobelo y los pueblos costeros. Entonces yo creo que esa es una discusión que no nos hemos dado, porque al mismo tiempo, imagínate que el estudio de impacto ambiental decía, es que necesitamos arena para las construcciones turísticas. ¿Qué turismo vas a construir en la costa donde está desapareciendo? Y ya las evidencias están. Esa discusión no la hemos tenido. Y porque hace falta una estructura de gestión, de sostenibilidad, más allá de la información que genere el Ministerio de Ambiente y de las evaluaciones que se hagan. Es la estructura que necesitan nuestros países, todos, de América Latina y el Caribe, para atender la adaptación climática ya no como una teoría, como un análisis científico y empírico, sino como una apuesta sobre el territorio. ¿Dónde vamos a construir viviendas? ¿Cómo debe ser el nuevo turismo? Que no puede estar la piscina infinita frente al mar, porque es que ya no cabe. Ya no cabe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, de alguna manera estamos dirigiendo el modelo de desarrollo en una condición de cambio climático con el mismo librito de hace 50 años. No podemos obtener diferentes resultados. Permítame, más que una pregunta, un breve comentario quisiera hacer. Mira, en el caso particular de nosotros, Cuba, existe un decreto ley 212 que prohíbe totalmente la extracción de arena para la minería. Uno de los resultados de las investigaciones científicas que se hicieron para evaluar la erosión de la playa de Varadero, principal polo turístico de Cuba, creo que es bastante conocido, fue la extracción de arena que se estuvo haciendo para la construcción durante 10 años. Más de 1 millón de metros cúbicos en áreas muy próximas relativamente a la costa. Los resultados de las investigaciones científicas demostraron que esa era una de las causas de erosión, Claro. una causa antrópica. Sin embargo, también, y por eso me decidí a hacer el comentario, también hemos podido evaluar con el resultado de las investigaciones científicas que la única forma de mantener esa playa Varadero, mañana quizás muestro algunas imágenes y muestro algunos de los resultados
de las acciones para la protección de la playa es la colocación de arena, o sea, el vertimiento de arena, como se dice, o la alimentación artificial, como se dice habitualmente. Eso se estudia muy profundamente. O sea, eso no es una decisión de un draguero o una decisión administrativa de un hotelero de ir a coger una arena y ponerla frente a su hotel. Eso es un proyecto que se estudia muy cuidadosamente el impacto ambiental. La arena no se extrae de los bancos que está frente a la playa. La arena se extrae de los bancos que se han formado alejados de la zona costera, producto de la arena que se ha ido de la playa. El propio proceso de erosión, hay que hacerse la pregunta, ¿dónde se va la arena que se ha erosionado en la playa? De manera natural, donde la han conducido los huracanes, las corrientes, etcétera. Y eso es lo que estudiamos. O sea, se prepara un proyecto, se estudia un proyecto para hacer esos análisis. Conocemos, o sea, evidentemente eso va acompañado de un estudio de impacto. Completamente, entendemos perfectamente la preocupación que nos transmite. Fíjate que comencé diciendo que hay una ley prohibiendo la extracción de arena. O sea, la ley lo prohíbe. Queda exclusivamente la extracción de arena marina para los proyectos de regeneración de playa previo a los estudios de impacto ambiental que correspondan para esa evaluación. Y si te comento, para no extenderme más, perdonen pero me parecía que era muy interesante por lo que estabas diciendo que hiciéramos estos comentarios. Sí existen estudios bastante serios. Los holandeses tienen estudios formidables de hasta dónde hay un proceso de recuperación de los ecosistemas arenosos profundos donde se ha extraído arena. Y sí existen resultados de investigación que hay un nivel de recuperación de esos ecosistemas considerable, o sea, digamos, aceptable desde una óptica. Los holandeses últimamente están muy dedicados al tema de la preservación ambiental, como sabes. Y sin embargo, los proyectos de protección costera de Holanda están basados esencialmente en la utilización de la recuperación natural de las playas arenosas. Perdonen, aquí termino, ¿no? Para no extenderme más. Mañana podemos aportar algunos elementos más interesantes con respecto a Cuba en particular y los trabajos de recuperación de playas. Sí. Gracias y perdonen la... No, gracias a usted por su aporte. Como decía antes, esta conversación en Panamá no la hemos tenido y felicito a los organizadores de este foro porque nos los están planteando en nuestro terreno. Un país con más de 2.000 kilómetros de costa que no tenga esta discusión es como un llamado a atención. Nosotros seríamos una isla si no fuera porque pegamos con Costa Rica y Colombia, ¿no? ¿Qué puedo decir desde mi humilde observación y sin tener toda la experiencia que usted debe tener en el tema? Que si estableciéramos dos líneas de tiempo entre la erosión costera causada naturalmente por el oleaje y los vientos, ¿no? Y que va modificando la costa, esa línea de tiempo sería como tic, tic, tic. Y si pusiéramos la otra de la deformación costera por la intervención humana, el dique aquí, el relleno acá, el movimiento acá, esa línea de tiempo iría tic, 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 ¿no? Y esos movimientos van a parar a algún lado, o aquello que se llevó el hombre se lo llevó y está en un edificio, porque toda esa arena que sacó de la playa está aquí construida, ¿no? Esa no está en el banco marino. Entonces, el tema está en entender cuánto de aquello que nos queda en su búsqueda de estabilidad costera, naturalmente, nos sirve todavía para rehacer algo que tal vez perdimos. O sea, yo pienso que la adaptación climática nos está llamando también a decir, señores, tal vez la playa en la que se bañó mi mamá en 1950, ya no la voy a ver más. ¿Y cómo vamos a convivir con esa nueva realidad? Porque el mundo lo cambiamos para bien y para mal. Entonces, sí hay que trabajar, los holandeses, y en la alcaldía tuvimos el placer durante los 5 años de trabajar con los holandeses. Lo único que Holanda es muy diferente a Latinoamérica, y ellos lo entendían muy bien. Y muchas de las cosas que teóricamente, porque funcionaron en Holanda, podían aplicarse acá, tenían sus variables por los ecosistemas que son tan diferentes entre el Pacífico y el Atlántico, bárbaramente. Y en Panamá esas diferencias están a 1 hora de distancia, o sea, es una locura. Entonces ni siquiera podemos aplicar las medidas que aplicamos en el Pacífico en el Atlántico porque los dos océanos se comportan muy distintos. Por eso hay que ser muy humildes, considero yo, en esta discusión,
porque lo que sabemos es que no sabemos nada de lo que está pasando en el fondo del océano. Es un mundo por conocer. Y lo que sí sabemos es que debemos darle a la naturaleza su espacio y cómo ella se va acomodando y nosotros coger nuestro espacio. Antes de que domináramos la costa, ¿dónde estábamos viviendo los seres humanos? A 500 metros fuera de la orilla de alta marea, en medio de manglares, arrecifes, y luego estaba la playa. Pero dijimos, ay, esa playa es muy chiquita y la podemos modificar. Abramos espacio para la playa. Y empezamos a modificar nuestras playas. Hoy, sinérgicamente, vivimos las consecuencias. Entonces yo pienso que es una discusión muy profunda y que debemos, y la única recomendación que yo haría es que podamos analizarla de fondo en el tiempo, de dónde venimos, cómo han sucedido los cambios y cómo estos cambios que hagamos hoy pueden afectar a las generaciones no solamente humanas, sino no humanas del mañana y que necesitamos para balancear el ecosistema. La última pregunta, ¿qué áreas de oportunidad se identifican para generar alianzas entre distintos niveles de gobierno, sociedad civil y academia? Todas. Ayer estábamos participando en un congreso que se está dando en Panamá sobre sostenibilidad, ciencia e innovación. Aquí no hay actor menos importante. ¿Qué pasa? Siempre hemos tratado las soluciones como el que más sabe, el científico con más grados que un termómetro, y los empresarios con más plata que Elon Musk, y luego los gobiernos, el político que más manda. ¿La comunidad? ¿Quién es la comunidad? Ay, la comunidad, ay, sí, lo que decidamos va a ser bien para… No, no, no. La comunidad sabe más que el científico que vino graduado de quién sabe dónde, porque ha visto cómo se ha comportado esa costa a lo largo de los años que tiene que estar ahí. Y en una discusión de esas alianzas, entender que el conocimiento de cada quien es valioso, es lo que nos va a ayudar a minimizar, no a solucionar, a minimizar el problema que hemos creado. Y de esa manera, como trabajan los ecosistemas boscosos de manera solidaria, nosotros como seres humanos podemos dar una mejor respuesta a estos desafíos climáticos. Muchísimas gracias. La señora de Medio Ambiente, la joven, perdón. La ingeniera, creo. Ingeniera, ¿no? Licenciada. Usted es de la Oficina de Cambio Climático, ¿verdad? La Oficina de Cambio Climático está haciendo un trabajo maravilloso en Medio Ambiente, realmente de generar mucha información. Buenas tardes a todos, creo ya principalmente. Y bueno, mi intervención iba más en línea, una de las preguntas que se hizo y no se contestó era de por qué la parte de la cuenca del Canal de Panamá no salía como, salía como menos vulnerable dentro de lo que es el índice de vulnerabilidad. Bueno, empezando, trabajo dentro de la Dirección de Cambio Climático. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, las variables que se analizan influyen mucho en lo que es el acceso a las comunicaciones, los centros de educación, los centros de salud. Estas variables, al momento de hacer el análisis, se catalogan como medidas de adaptación. Y esta zona, al ser ciudad de Panamá y hacer un índice nacional, son mucho menos vulnerables. Las zonas que estaban en rojo, que era el mapa que presentaba la colega, los que salían más en rojo eran todas las áreas comarcales del país. Son áreas donde conocemos que el acceso a la información es mucho más difícil, el acceso al internet, a las medicinas, a la educación es difícil, el mismo acceso a las comunidades es difícil. Es por eso que el nivel de vulnerabilidad es mucho más alto en la zona. Este es un trabajo que se ha hecho a nivel nacional, que desde el Ministerio, o bueno, desde la Dirección de Cambio Climático, para ser exacto, estamos trabajando en hacer índices más locales, más funcionales al nivel municipal. Es decir, conocer de primera mano realmente cuáles son las vulnerabilidades de esa zona y cuáles son las zonas que están mucho más afectadas. Mencionando esto, y aprovecho también para decir, y en efecto, como lo menciona la licenciada hace un momento, la colega, falta bastante trabajo en equipo. Hemos trabajado lo que es el ascenso del nivel del mar, que más tarde lo vamos a estar presentando, los escenarios de cambio climático. Y no es una información, y el objetivo que tenemos dentro de la dirección es divulgarlos a todos y que sea una herramienta que se pueda trabajar y realmente utilizar. No dejarlo archivado solamente y que no lo utilicemos para nada, porque esta es la base de la planificación. Un poco como lo mencionaba al inicio de la conferencia, la planificación es la medida de adaptación más necesaria que necesitamos ahora mismo. Tenemos que basarnos en ciencia sobre todo. Panamá tiene un tema y bueno, vuelvo y digo,
lo van a mencionar más adelante, dentro de muchos de sus países ya tienen redes de monitoreo de las zonas costeras. Panamá estamos iniciando en esto, estamos construyendo lo que son la zona, el monitoreo y teniendo esta línea bases para a partir de aquí saber qué es lo que tenemos y cuánto hemos perdido. Ya lo que menciona el ascenso del nivel del mar, y vamos a perder alrededor del 2% de las zonas costeras. Es decir, al ser un país pequeñito y angostito, probablemente vamos a quedar mucho más pequeños y más angostos. Entonces, las inversiones que vamos a hacer al futuro tenemos que basarlas en esta ciencia para poder realmente tener un desarrollo sustentable, sostenible y que no ser una mala adaptación y realmente gastar el dinero y el tiempo y sobre todo también todos los ecosistemas que están en torno a las áreas del país. Solamente quería mencionar eso. Gracias. Yo nada más agradecer esa información, pero necesitamos que se transversalice al interno de la institución, porque no entendemos con todos los escenarios que se están construyendo, muy validados dentro de la institución, se acepte extracción de arena submarina en costas vulnerables, por ejemplo. Ni siquiera que se sometan a análisis. O que las obras del MOP permitan una carretera allí donde estamos perdiendo costa. Entonces, el trabajo interdisciplinario tiene que ser mucho más efectivo y en equipo, incluyendo a los gobiernos locales, para que den los resultados que estamos urgiendo. Sí, muchas gracias. Muy interesante su intervención. No sabía que acá en Panamá estaban utilizando arena marina. Pero creo que el Ministerio de Ambiente, mientras el Congreso, los diputados, no hagan leyes que prohíban la extracción de arena marina, el Ministerio de Ambiente no va a poder hacer nada. Tienen que entrar a análisis, a discusión, cualquier proyecto que llegue para poder ser aprobado. Entonces tiene que haber un tope a esos proyectos y eso solo lo puede poner el Congreso, ¿verdad? No sé cómo será acá, pero por lo menos en Guatemala, si el Congreso no aprueba una ley, no podemos nosotros ponerle un tope. Entonces sí es necesario que el Congreso intervenga en este sentido. Tiene toda la razón. Pero para que eso llegue al Congreso, nuestros técnicos tienen que sustentarlo y justificarlo. Pero mire, una preocupación que tenemos en esa materia. El Congreso nuestro está por aprobar un contrato ley para una concesionaria de minería metálica, la que mencioné en el corredor biológico mesoamericano, que le permite además hacer minería submarina en un solo contrato ley. O sea, eso es una cosa abominable, justamente en esa costa abajo que les mostré. Entonces, si nuestros técnicos no sustentan que eso no es viable, ¿qué va a hacer el Congreso? Aprobarlo. Por eso digo que esa información tan valiosa de nada sirve si no la transversalizamos para que actúe en defensa de nuestros ecosistemas. Y con respecto a la extracción de arena submarina que se ha dado casi que por… Nosotros tenemos un accidente geográfico muy característico, Punta Chame, en el Pacífico. Allí el cruce del Pacífico veíamos en esa punta delfines saltar en una playa normalita. La Punta Chame está desapareciendo por la extracción de arena submarina y todo ese ecosistema costero está cambiando. Y ahora vamos por Colón, por el Atlántico. O sea, realmente yo con mucha pena como ciudadana panameña, pero es el espacio que tenemos para decir, señores, tenemos que retomar el camino de la sostenibilidad y pasa por poner sobre el territorio las decisiones técnicas avaladas por las decisiones políticas. Tenemos una tarea pendiente y gracias por darnos el espacio de discutirlo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.